Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en dos capítulos fascinantes y llenos de significado. Mateos 24 y 25, donde Yeshua nos da unas profecías súper profundas sobre los tiempos finales. Y bueno, todo arranca con una predicción que, wow, deja a todos pensando. Los discípulos maravillados le estaban mostrando a Yeshua las impresionantes construcciones del Templo de Jerusalén. Y su respuesta es la que abre la puerta a toda esta conversación tan crucial. A raíz de esto, claro, los discípulos se quedan con unas dudas enormes. Y ya en el Monte de los Olivos, más en privado, le hacen tres preguntas que son el corazón de todo esto. Preguntas que Yeshua se va a tomar los siguientes dos capítulos para responder con un detalle impresionante. Ok, para entender bien la magnitud de lo que Yeshua dijo, primero tenemos que ponernos en contexto. Lo que los discípulos veían con sus ojos y lo que Yeshua estaba prediciendo era algo realmente impactante. Piensen en esto. Los discípulos estaban viendo el segundo templo, una verdadera obra de arte de Herodes el Grande. Estamos hablando de rocas inmensas, pero inmensas, del tamaño de una pared completa, que encajaban a la perfección sin una gota de cemento, como si fueran piezas de Lego gigantes. Pero donde ellos veían maravilla, Yeshua veía una destrucción total. Y lo increíble es que la historia misma confirma que esto pasó pero al pie de la letra, de una forma súper literal. Años después, durante un asedio, unos soldados romanos le prendieron fuego al templo. El calor fue tan brutal que todo el oro que lo decoraba se derritió y se escurrió entre las piedras. ¿Y qué creen que hicieron los soldados para recuperarlo? Pues eso, desmontaron el templo piedra por piedra, cumpliendo la profecía sin siquiera saberlo. Entonces, para responder a esas preguntas sobre su venida y el fin de los tiempos, Yeshua empieza a darnos una serie de señales. Pero, ojo, arranca con una advertencia que es fundamental para todo lo que viene después. Y es que, fíjense bien en esto porque es clave. Lo primerito que hace Yeshua, antes de listar cualquier cosa, es darnos un consejo por puro cuidado. Miren que nadie los engañe. Nos está avisando que muchos van a venir en su nombre intentando confundirnos. Así que la primera defensa que nos regala es estar muy atentos. Luego nos habla de lo que él llama el principio de dolores. Y la analogía es potentísima, ¿no? Es como los dolores de parto. Al principio son esporádicos, pero luego se vuelven más frecuentes y más intensos justo antes de que llegue el momento. Esas contracciones son las guerras entre naciones, las hambrunas, las epidemias y los terremotos, señales que nos avisan que algo grande está por suceder. Yeshua también nos advierte de algo llamado anomía, que literalmente significa sin ley. Pero no se refiere a cualquier ley, sino específicamente al rechazo de la Torá, de las instrucciones de Dios. Y nos explica que la consecuencia directa de darle la espalda a la guía de Dios es terrible. Hace que el amor verdadero, el genuino, se enfríe. Y entonces nos da una de las señales más importantes, el punto de no retorno, por así decirlo. El fin llegará, dice él, cuando el verdadero evangelio del reino, que, según las Escrituras, incluye la Torá, se predique en todo el mundo, como testimonio para todas las naciones. No un mensaje medias, sino el mensaje completo. Una vez que todas estas señales, este principio de dolores, lleguen a su punto más álgido, culminando en un tiempo de persecución como nunca antes, lo que se conoce como la Gran Tribulación, entonces sí, llegará el clímax de toda la historia. Y aquí la secuencia de eventos es súper clara, no hay cómo perderse. Primero, tiene que ocurrir la Gran Tribulación. Después de eso, viene la aparición visible de Yeshua. Y luego, la reunión de su pueblo. Es un orden específico, un paso después del otro. Y que a nadie le quede duda, su regreso no va a ser algo secreto o para un grupito. Para nada. Va a ser tan evidente, tan visible para todos como un relámpago que cruza el cielo de lado a lado. Imposible de ignorar. Todo ojo lo verá. Ok, después de toda esta profecía, Yeshua hace un giro muy interesante. Pasa de lo que va a pasar a, y bueno, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto? Y para eso usa parábolas, historias sencillas con una enseñanza muy profunda sobre cómo debemos prepararnos. Nos pone el ejemplo de la higuera, que en las Escrituras ha sido un símbolo de Israel, y nos dice, miren, cuando vean que sus ramas empiezan a brotar de nuevo, es decir, cuando la nación de Israel vuelva a establecerse, sepan que la generación que vea eso no pasará hasta que todo se cumpla. Es un llamado a estar atentos y a reconocer los tiempos. Luego viene la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense que todas, por gracia, reciben su lámpara. Esa lámpara es la Torá, la palabra de Dios. Todas la tienen. Pero, ¿cuál es la diferencia? El aceite.
Solo las prudentes tienen aceite de reserva. Y ese aceite representa la acción, el vivir esa palabra, el enseñarla, el ser luz. La lección es clara. No basta con tener la palabra, hay que ponerla en práctica. Y después, la parábola de los talentos. Esta es buenísima. Un señor le da a sus siervos sus bienes. Y ojo, a cada uno le da según su capacidad. ¡Qué detalle de gracia tan grande! Los que se ponen a trabajar y multiplican lo que recibieron son elogiados. Pero el que por miedo no hace nada y simplemente esconde su talento es reprendido. El mensaje es potentísimo. Se trata de acción versus inacción. La fe que agrada a Dios es la que, por gratitud, multiplica los dones recibidos. Y ya para cerrar, Yeshua nos lleva al momento final, el juicio de todas las naciones. Un momento decisivo en el que se sentará en su trono de gloria para juzgar al mundo entero. En ese momento todas las naciones serán separadas, así como un pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y el criterio para esa separación es increíblemente directo y simple: la compasión en acción. ¿Qué hicieron por los necesitados? ¿Les dieron de comer, de beber? ¿Los visitaron? Y aquí está la clave de todo, el porqué de esta separación. El rey les dice, lo que hicieron o no hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, y el texto nos aclara que se refiere a su pueblo, Israel, a mí me lo hicieron. Al final, la forma en que las naciones trataron a su pueblo es un reflejo de cómo lo trataron a él. Así que, al final, todo el mensaje de estos capítulos no es para meternos miedo, para nada. Es un llamado a estar despiertos, a perseverar, a mantenernos firmes con una fe que se demuestra con acciones. Y la pregunta que nos queda resonando es esa: ¿estamos listos para perseverar así hasta el final? Es importante mencionar que todo este análisis y cada punto que hemos tocado está basado exclusivamente en los estudios profundos y detallados del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Imagínate, por un segundo, estar de pie frente a una montaña inmensa de granito sólido. Cuando uno observa una construcción antigua verdaderamente masiva, la expectativa inmediata, casi instintiva, es de permanencia absoluta. Uno mira esos bloques colosales y piensa que van a estar ahí hasta el fin del mundo. Claro, es una reacción muy humana. A nuestra mente le reconforta ver estructuras físicas que parecen desafiar al tiempo, algo inquebrantable que nos da una falsa sensación de seguridad. Exacto. Pero de pronto alguien señala esas paredes imponentes, esos bloques que pesan toneladas, y dice con total calma que no va a quedar ni una sola de esas piedras en su lugar, que absolutamente todo va a ser derribado. ¡Wow! Y en un segundo, esa montaña inamovible se convierte en una visión de puros escombros. Esa es exactamente la bomba que Yeshua dejó caer sobre sus seguidores mientras observaban el edificio más magnífico de su época. Y hoy tenemos una misión que de verdad estoy segura de que les va a parecer fascinante. Vamos a desempacar a fondo los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Así es. Y todo esto basándonos 100% en el material de estudio del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Es una investigación extraordinaria porque aborda textos que históricamente han generado muchísimos debates y, francamente, mucha confusión. Totalmente. Y al explorar este material se revela de todo, desde el destino trágico de un imperio hasta los secretos más profundos ocultos en una antigua ceremonia de bodas hebrea. Y para empezar a entender la magnitud de lo que se estaba discutiendo, pues tenemos que situarnos en la escena. Todo ocurre en el segundo templo en Jerusalén, el cual había sido remodelado y expandido de una manera brutal por Herodes el Grande. Al revisar las notas de la investigación, yo me quedé asombrada por la escala. No estamos hablando de ladrillos comunes. No, para nada. Piensa en piezas de Lego colosales, rocas gigantescas cortadas con tanta precisión que encajaban a la perfección. Y esto es increíble, sin usar una sola gota de cemento. Es que la ingeniería detrás de eso sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Hoy en día los arquitectos siguen maravillados al estudiar esos cimientos. Había un orgullo nacional inmenso por esa estructura, era una de las maravillas del mundo antiguo. Sí, sí. Y es justo en el clímax de ese asombro, cuando los discípulos le están presumiendo los edificios, que Yeshua da esa respuesta tan desoladora, diciendo que de cierto no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que me parece escalofriante de la lectura es cómo detalla el cumplimiento literal de esto. Nos sitúa en el año 70 después de Cristo. Los romanos mantienen un asedio terrible sobre Jerusalén y finalmente incendian el templo. Y
la forma en que ocurre la destrucción no es casualidad. Aquí es donde la historia y la profecía convergen de una manera, muy cruda. El santuario estaba repleto de decoraciones majestuosas y enormes engastes de oro. Ajá. Cuando el incendio alcanza temperaturas extremas, ese oro se funde por completo. Imagina el oro líquido, hirviendo, filtrándose hacia abajo y metiéndose entre las grietas de esas rocas gigantescas. Claro, y los soldados romanos, al ver eso, obviamente no iban a dejar que el oro se perdiera. Así que para recuperarlo, utilizaron palancas, cuerdas y pura fuerza bruta para separar y derribar cada bloque colosal. Desarmaron el edificio entero. Piedra por piedra. Exacto, piedra por piedra, solo para raspar el oro de las grietas. Se cumplió con una precisión literal que asusta. Por cierto, hay un detalle fascinante que aprendí leyendo este análisis. Mucha gente asume que el famoso Muro de los Lamentos es una de las paredes originales de ese santuario. Es un malentendido súper común, pero la arqueología y el material de estudio confirman que no lo es. Esa pared es simplemente un muro de contención exterior. Era parte de las inmensas murallas que rodeaban la plataforma del complejo, pero no era el templo en sí. O sea, del santuario real. Literalmente no quedó nada en pie. Wow. Bueno, después de semejante revelación, el grupo se retira al Monte de los Olivos. Y aquí es donde me surge una duda gigante al repasar el documento. Los discípulos se acercan en privado y le hacen 3 preguntas muy específicas. Le preguntan cuándo será la destrucción, qué señal habrá de su venida y qué señal habrá del fin del siglo. Así es, las 3 grandes preguntas. Pero a ver si Yeshua estaba ahí mismo, caminando, cenando y hablando con ellos, ¿por qué le preguntan sobre su venida o el fin del siglo? Parecería que están hablando con alguien que se va a ir, ¿no? Bueno, esa es la clave absoluta para entender todo este pasaje. Si no comprendemos la mentalidad de los discípulos en ese instante, nos perdemos de todo. El análisis de Descubre la Biblia explica que ellos no entendían en lo más mínimo que Yeshua iba a morir, y mucho menos a resucitar. En su mente, el paradigma era estrictamente político y militar. O sea, esperaban a un líder conquistador. Totalmente. Esperaban que él, en ese mismo viaje a Jerusalén, derrotara al Imperio Romano, expulsara a los invasores y estableciera su reino terrenal de inmediato. Entonces, cuando le preguntan por las señales de su venida y del fin del siglo, no están pensando en un regreso desde el cielo miles de años después. Ah, claro, están preguntando cuándo es la revolución. Exacto, es como un ¿cuándo vas a dar el golpe de Estado? ¿Cuándo vas a declararte abiertamente como el rey victorioso y terminar con esta era de opresión romana? Fíjate que eso cambia por completo cómo leemos las respuestas. Y la manera en que Yeshua responde a la primera y segunda pregunta nos lleva a lo que el texto describe como el inicio de los dolores. Primero les advierte que no se dejen engañar porque vendrán falsos mesías. Y la historia lo confirma perfectamente. Tienes personajes como Simón Bar Kokhba, que lideró una rebelión masiva contra Roma creyendo ser el libertador, y bueno, terminó en una masacre terrible. Sí. Y luego marca una transición muy clara. Pasa de los engaños locales al inicio de las señales internacionales con la frase de que se levantará nación contra nación. El material anota algo muy revelador aquí. No se refiere a simples escaramuzas fronterizas. No, en el contexto histórico, describe conflictos a una escala sin precedentes. El estudio marca las guerras globales, como la Primera Guerra Mundial, como el detonante real de estas señales. Es un salto enorme, pasar de batallas entre reinos vecinos a bloques enteros de continentes enfrentándose. Ahora, esto me lleva a una parte del análisis que, la verdad, cuando la leí me pareció increíblemente intensa, casi como la trama de una película de suspenso. Y quiero ser muy clara al abordar esto. Aquí vamos a explorar estas afirmaciones con total objetividad, observando simplemente lo que plantea el material original, sin tomar posturas. Claro, manteniendo una visión imparcial. Exacto. El texto expone una teoría bastante profunda de que las guerras mundiales, las crisis económicas y los colapsos financieros no son accidentes históricos ni producto de la mala suerte. Argumenta que son situaciones orquestadas. Así es. Al reportar lo que indica el estudio, vemos que plantea la existencia de una élite global.
El objetivo de desestabilizar constantemente a las naciones mediante guerras y crisis no es la destrucción por destrucción, sino generar tal nivel de agotamiento y caos que la humanidad termine suplicando por una solución drástica. O sea, crear el problema para ofrecer la cura. Justamente. Y esa solución sería la eliminación de las fronteras nacionales para instaurar un solo gobierno y una sola economía. La lógica detrás de esto, según reporta el texto, es que si no hay naciones independientes, en teoría, pues no puede haber guerras entre ellas. El control absoluto se presenta como la única garantía de paz. Y el material no se detiene ahí. Menciona que este esfuerzo incluye rumores sobre la reducción y control poblacional, citando métodos a través de la industria alimentaria, la agricultura e incluso el cielo con los aviones. Es un panorama de control total. Pero el punto que realmente me hizo detener la lectura fue la preocupación sobre la información. Ah, el tema de los libros. Sí, el texto alerta sobre la digitalización masiva de los libros físicos, citando proyectos inmensos como los servidores de escaneo de Google. Es que, si seguimos la premisa del control que expone el documento, el argumento es impecable. A lo largo de la historia, la forma de preservar la verdad ha sido mediante copias físicas descentralizadas. Si los libros impresos desaparecen y todo el conocimiento humano se vuelve exclusivamente digital, guardado en servidores controlados por unos pocos... Se vuelve vulnerable. Exacto. El acceso a ese conocimiento queda a merced de quien escriba las leyes de Internet. El conocimiento divino, las escrituras, podrían ser alteradas, bloqueadas o simplemente borradas con un comando digital. Claro, si controlas el servidor, controlas la realidad. Francamente, leer sobre escenarios globales de este tipo, desde guerras orquestadas hasta el bloqueo de información, genera una ansiedad tremenda. Podría paralizar a cualquiera. ¿Cómo sugiere el texto que enfrentemos esto sin caer en el pánico total? Bueno, el estudio hace hincapié en una analogía brillante que usa Yeshua. Él llama a todo este conjunto de eventos el principio de dolores, usando la metáfora de las contracciones de parto. Ah, claro. Las contracciones son dolorosas y cada vez son más frecuentes e intensas, pero no son una enfermedad, o sea, no son el fin del mundo. Exactamente. El dolor del parto indica que algo nuevo está a punto de nacer. Hay un propósito detrás del sufrimiento. Por eso, el llamado constante en el texto no es a esconderse o a desesperar, sino a velar, a mantenernos despiertos y conscientes del proceso. Y hablando de enfrentar el proceso, aquí llegamos a un punto de quiebre absoluto en el análisis, algo que desafía mucha de la cultura popular. El documento aborda la gran controversia sobre el arrebatamiento. Mucha gente tiene esta idea moderna de que los creyentes van a escapar mágicamente de todo el sufrimiento en un rapto secreto, justo antes de que las cosas se pongan realmente feas. Y el material de estudio rechaza esa idea frontalmente. Basándose en las Escrituras, explica que los creyentes sí pasarán por la gran tribulación. Es un periodo que los profetas antiguos llamaron la angustia de Jacob. Y ojo, es fundamental entender quién es Jacob aquí. Representa al pueblo, ¿verdad? Así es, representa a los creyentes. La angustia no es un castigo ciego de un Dios enojado, sino un crisol, un horno de purificación. Es una prueba de fe intensa y necesaria para separar lo genuino de lo superficial. Y durante esa época oscura de prueba, el texto resalta la famosa advertencia de que el amor de muchos se enfriará. Yo siempre me pregunté cómo pasa eso a nivel masivo. ¿La gente simplemente se levanta un día y deja de quererse? La explicación del material me voló la cabeza por lo lógica que es. Es que nos da el mecanismo exacto de cómo se enfría el amor. El texto revela que esto ocurre por algo llamado anomía. Es una palabra griega que se traduce como el rechazo o la falta de ley, pero específicamente se refiere al rechazo de la ley divina, es decir, la Torá. Y la conexión es súper profunda. Si entendemos la Torá no como un montón de reglas pesadas, sino como el manual de instrucciones que nos enseña cómo amar verdaderamente a Dios y al prójimo, todo cobra sentido. Por supuesto. Si rechazas esa instrucción objetiva, el concepto mismo de amor queda a la deriva. Se vuelve algo subjetivo, basado en sentimientos momentáneos. Y cuando llega la presión de la tribulación, ese amor sentimental, que está vacío de la instrucción divina, simplemente se congela, no sobrevive. Totalmente. Si quitas la fuente que te enseña a amar, el amor inevitablemente se enfría. Ahora, tras todo este periodo de prueba y purificación,
El análisis nos lleva al verdadero regreso de Yeshua, y el contraste con la idea del escape secreto es total. El texto es enfático en que no será un evento silencioso en la madrugada que nadie note. No, para nada. Será abrumador y visible para todos, como un relámpago inmenso que cruza el cielo de oriente a occidente. Y aquí entra un elemento crucial en la historia, el sonido del shofar. Para quienes no están familiarizados, el shofar es un cuerno de carnero, pero no es un instrumento musical cualquiera. En el contexto histórico, es una alarma de guerra o el anuncio oficial de la llegada de un rey. Así es. Cuando suene el gran shofar, el texto describe ese momento impresionante, donde los creyentes son reunidos en las nubes. Pero, y esto es vital en la investigación, el propósito de ese encuentro no es irse flotando al cielo para quedarse allá tocando arpas. Es más bien una comitiva de bienvenida. Salen a recibir al rey para aterrizar de inmediato con él en la tierra, específicamente en el Monte de los Olivos. Aterrizan para instaurar el reino terrenal definitivo. Y por supuesto esto provoca el enfrentamiento final. Las naciones de la tierra, que han estado consolidando todo este poder global del que hablamos antes, estarán reunidas militarmente, intentando mantener el control de Jerusalén y oponiéndose a esta llegada divina. Y aquí voy a usar una imagen que la investigación plantea y que me parece perfecta para visualizar la escala de este enfrentamiento. Imagina a todas estas naciones modernas, con alianzas gigantescas, toda su tecnología avanzada, sus misiles y ejércitos sofisticados, preparándose para pelear contra el rey del universo. Es absurdo. Sí, el texto dice que será como un grupo de diminutas hormigas tratando de trepar por la pata de un elefante inmenso. Es una analogía de una desproporción casi cómica, ¿no? Totalmente. Las hormiguitas suben con toda su furia gritando «ahórcalo, ahórcalo». Realmente creen que con su organización y sus pequeñas fuerzas pueden derribar a la inmensidad. El texto nos dice que el Señor simplemente se reirá de la soberbia humana. Claro. No habrá una batalla épica y reñida, todo el armamento humano se volverá polvo frente a él. Será vencido, como dicen las Escrituras, no con ejército ni con fuerza humana, sino con su espíritu. Y claro, al escuchar sobre la inminencia de eventos tan colosales, la siguiente pregunta lógica es sobre el tiempo. ¿Cuándo va a pasar todo esto? El documento nos ayuda a responder esto analizando la parábola de la higuera. Un árbol que funciona básicamente como un reloj profético para la humanidad, ¿cierto? Así es. En el lenguaje de los profetas, la higuera es un símbolo clásico que representa al pueblo de Israel. El material explica que cuando Yeshua dice que miremos a la higuera cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, está hablando de un evento geopolítico súper específico. ¿Qué sería el asombroso momento en que Israel, después de casi 2 milenios de exilio, regresa a su tierra para volver a establecerse como nación? Exactamente, lo cual marca en el calendario el año 1948. Y el texto es tajante al afirmar que la generación que vea esto, que sea testigo de cómo brotan esas hojas de la higuera, no pasará hasta que vea el cumplimiento de todas estas profecías. Pero a ver, aquí es donde encontré lo que parecía una contradicción gigantesca en la lectura. Por un lado, nos da una lista súper detallada de señales, falsos mesías, guerras globales, la restauración de Israel. Nos dice exactamente qué buscar. Pero, en el siguiente aliento, recalca que el día y la hora nadie lo sabe. Es una gran pregunta. ¿Cómo puede ser que tengamos el mapa completo, pero a la vez nadie sepa nada? Bueno, esa aparente contradicción es de hecho el momento de mayor revelación de todo el análisis. El material destapa que esa frase, el día y la hora nadie lo sabe, no es una declaración de ignorancia. No significa que estamos a ciegas. En realidad es un modismo cultural profundamente arraigado en la antigüedad. A ver, explícame eso. El estudio vincula esa frase exacta con la fiesta de las trompetas, conocida en hebreo como Yom Teruah. Que históricamente se le llamaba el día escondido, según leí. Exactamente. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque era la única festividad bíblica que no caía en un día fijo del calendario predecible, sino que dependía de avistar físicamente el primer hilillo de luz de la luna nueva en el cielo. Ah, ya entiendo. Tenía que haber testigos confiables en Jerusalén vigilando el horizonte. Literalmente, nadie sabía el día ni la hora exacta en que comenzaría la celebración hasta que la luna era avistada y el sacerdote hacía sonar el shofar. Eso es fascinante. Les estaba dando una pista enorme disfrazada de modismo.
Y lo más hermoso es cómo el estudio conecta esta festividad de Yom Teruah con las etapas del antiguo matrimonio hebreo. El material detalla que había dos fases principales. La primera era el Kiddushin, que significa consagración. Ajá, el compromiso. En esta etapa, el pacto se sellaba, el contrato matrimonial se firmaba, pero la pareja todavía no vivía junta. El novio se marchaba a la propiedad de su padre para construir la casa donde vivirían. Y la segunda fase, que ocurría tiempo después, era el Nisuim, que significa elevación, que es cuando el novio regresa para llevarse a la novia. Y aquí está el detalle crucial sobre el tiempo: no era el novio quien decidía cuándo volver. Era el padre del novio el único con la autoridad para inspeccionar la casa, evaluar la preparación y decir: todo está listo, ve por tu esposa. Mientras tanto, la novia tenía una sola tarea: mantenerse pura, consagrada y siempre preparada, porque no sabía en qué vigilia de la noche llegaría la comitiva. Y aquí entra una comparación que hace el análisis y me parece fenomenal para entender el nivel de compromiso que requiere esto. Piensa en cómo la gente a veces aborda su espiritualidad. Es como ir a comprar un auto usado en un tianguis, en un mercado informal. Un escenario sin ningún tipo de garantía. Exacto. En un tianguis pides las llaves, le das una vuelta a la manzana, a ver si sientes química con el auto, a ver si te emociona. Si a la semana no te gusta, lo abandonas o el vendedor se desentiende. Es una relación súper superficial. Pero el pacto celestial, ese Kiddushin del que hablamos, no funciona así. Es como entrar a la agencia de vehículos más exclusiva del mundo. Claro, no llegas a probar a ver si te gusta. Exige una seriedad absoluta. Viene con un precio inmenso y una garantía eterna. Estás totalmente consagrado desde el momento en que firmas. Y justamente, mantener esa consagración frente al desgaste del tiempo es el tema central de las parábolas finales del documento. Son lecciones prácticas sobre cómo esperar activamente, empezando por la famosa parábola de las 10 vírgenes. 10 mujeres esperando al novio, 5 son prudentes y tienen aceite extra, y 5 son insensatas y sus lámparas se apagan. Siempre me pareció un poco cruel esa historia. O sea, ¿por qué las prudentes no simplemente compartieron su aceite? ¿Qué representa ese aceite que es tan intransferible? El documento decodifica esto de manera muy clara. El aceite no representa un estado de ánimo positivo ni una emoción religiosa pasajera. El aceite es la capacidad, forjada en la disciplina, de enseñar la Torá y, más importante aún, de vivirla bajo presión. Las vírgenes insensatas tenían la lámpara, y como dice el Salmo, la lámpara es la instrucción, la ley divina. Tenían el conocimiento teórico. Pero les faltaba lo principal. Carecían de aceite para encenderla, que es la guía y el poder del Espíritu de Dios actuando en ellas. Claro, no puedes pedir prestado el carácter o la madurez espiritual de otra persona en medio de la crisis. Tienes que haber cultivado tu propia relación con el Espíritu de Dios para que esa luz ilumine tus acciones. Lo que nos conecta directamente con la siguiente enseñanza, la parábola de los talentos. ¿Así es? A quien toma ese conocimiento, esa luz, y la invierte trabajando diligentemente, se le da una mayor capacidad de comprender los tiempos. Pero el que entierra su talento por miedo o por apatía, pierde incluso lo poco que tenía. Es una cuestión de úsalo o piérdelo. Y toda esta preparación, todo este llamado a velar y actuar, desemboca en el gran clímax del capítulo 25, el juicio final de las naciones, la separación de las ovejas y los cabritos. Y lo que el material de Descubre la Biblia subraya aquí es fundamental. El criterio del rey en este juicio no es un examen teológico escrito. Entonces, ¿cómo se juzga? Se juzgará a las naciones enteras basándose en una sola métrica: cómo trataron a los que Yeshua identifica como sus hermanos más pequeños, cuando tenían hambre, sed o estaban en la cárcel. Hermanos más pequeños como el pueblo de Israel. En medio de toda esa tribulación global y la persecución, las naciones serán pesadas en la balanza por cómo actuaron hacia ellos. El documento menciona el concepto inspirador de los justos de entre las naciones. Un concepto hermoso. Sí. Pensemos en personas como Oskar Schindler durante el Holocausto. Eran gentiles que en el momento de mayor oscuridad arriesgaron su vida, su estatus y su familia
para dar refugio y salvar vidas, sin buscar absolutamente nada a cambio. Es que sus acciones demostraron qué tipo de luz tenían dentro. Y a pesar de hablar de juicios tan severos y de tiempos de angustia incomprensible, el texto concluye haciendo un énfasis gigantesco en el corazón del mensaje, la inmensa e inagotable gracia de Dios. Y me encanta cómo lo aborda la investigación, porque deja claro que esta gracia no es un club cerrado. El pacto extiende una invitación abierta a cualquier individuo, de cualquier nación, raza o trasfondo, para ser injertado en este pueblo de la promesa. Nos reta a todos a adoptar la valentía de figuras históricas como la moabita Ruth, Claro, una extranjera. que, viendo la verdad, decidió abandonar todo y declarar: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Es un llamado súper activo. El material no fue escrito para satisfacer la curiosidad intelectual sobre el futuro, sino para invitarnos a formar parte de ese pacto hoy, a vivir con la expectativa y la consagración de la novia. Lo cual me deja dando vueltas a una idea muy provocativa construida directamente sobre la advertencia del control de información que vimos hace rato. Si llegara ese día en que el conocimiento físico de los libros impresos desaparezca, o si las leyes digitales bloquearan por completo el acceso a las escrituras, ¿tendríamos la Torá y estas promesas verdaderamente grabadas en nuestra mente y nuestro corazón? Es una pregunta muy fuerte. Porque si las internalizamos así, ese es el único servidor que ningún imperio, ninguna crisis y ninguna tecnología nos puede borrar. Esa es la preparación definitiva. Y para lograr ese nivel de internalización, hay que dar el siguiente paso. La invitación es a no conformarse con este análisis general que acabamos de hacer. Si desean sumergirse profundamente en esta gracia inmensa de Dios y estudiar el texto con la paciencia y el rigor que demanda, verso por verso, el Instituto Bíblico Descubre la Biblia tiene todo este material estructurado para ustedes. Es un recurso increíble. Pueden acceder a esta enseñanza completa visitando www.descubrelabiblia.online. Así que la próxima vez que te topes con una edificación inmensa, de esas rocas que parecen eternas, recuerda que lo verdaderamente indestructible no está hecho de piedra y oro. Lo único que permanece intacto a través del fuego y de los siglos son las palabras de un pacto que está cada vez más cerca de cumplirse. Nos vemos en el próximo análisis profundo.